Ahora, en esta clase queremos recoger y repetir, digamos, un poquito más ordenadamente, porque ahora necesitan acostumbrarse. Muchas de estas nociones necesita uno acostumbrarse a ellas. Las oye por primera vez, le sorprenden un poco y luego se acostumbra a ellas y las entiende como son. Porque, como hemos dicho, están muy obtenidas de la realidad, o sea, tienen un soporte real muy grande. El proceso histórico de este tema fue, como vimos, que una manera de pensar de Aristóteles se transmite a la Edad Media, como la concepción del mundo. Entonces hay un arsenal de nociones que se siguen repitiendo y que hoy todavía tienen sentido. Incluso nos liberan de algunos errores de percepción, porque tienen la ventaja de que son como una visión del mundo más general. A veces se dice, como un error, ¿verdad?, cuando los árboles ocultan el bosque. Claro, el bosque necesitas verlo en su conjunto, porque si no, no lo ves. Si estás viendo árbol, pues no lo ves. Y a veces, esto también pasa en nuestra contemplación de la naturaleza. Estás viendo cosas de la química, tal, bueno, pero no te das cuenta a lo mejor de ese dato que decíamos en la clase anterior, que es fundamental. Dice, oye, el universo está hecho de entidades que tienen una naturaleza, un modo de ser que se repite. Y a uno le puede parecer tan obvio que decir es una tontería, y sin embargo es un dato fundamental. Es un dato fundamental. Y que sigue siendo hoy igual de valioso que hace 2500 años o 2400 años, ¿no? Aristóteles, igual. Entonces, tú miras la naturaleza y dices, oye, ¿qué pasa en este mundo? Pues que tienes unos tipos de entes, de seres que se repiten. Se repiten quiere decir que tienen una identidad, una manera de ser, con unas cualidades que se repiten. Y por eso los podemos pensar. Y por eso puede haber ciencia. Claro, pues no es ninguna tontería. ¿Cómo no vamos a tener esto como datos fundamentales? Si no los tenemos, es que, diríamos, no sabemos nada. Bueno, recordamos. Entonces, Aristóteles había pensado primero en que, al hablar del cambio, de los cambios, decía, hay cambios donde el sujeto desaparece, esa identidad desaparece. Un perro, pues, le pegan un tiro, por ejemplo, y se muere. Y se acabó. Desaparece la forma perro, no solo la forma física, sino todo lo que significa ser perro, y ahí desaparece el sujeto. No hay un sujeto perro ya. Puede haber, hay restos, por supuesto, pero ya no es aquello, un sujeto desaparecido. Digamos, puede aparecer una mariposa, ¿sí?, un sujeto nuevo, que tiene una identidad. Esto, diríamos, da lugar a esa distinción entre sustancia, el ser, y accidentes. Accidentes, lo que puede variar sin que se destruya el sujeto. Y hablábamos en la primera clase de los tipos de cambios, ¿verdad? Me parece. Los tipos de cambios, cambio cuando deja de ser o empieza a ser, que eso se le llama cambio sustancial. Ahí cambia la sustancia, cambia el sujeto desaparece o aparece. Y los otros tipos son cambios accidentales. ¿Qué cambia? Pues cambia el tamaño, por ejemplo. Cambian cualidades, pueden ser muchas cualidades, pues propiedades, lo que sabe, lo que hace, los colores, cualidades. Cambia también la posición. Cambia, por ejemplo, las cosas tienen relaciones. Las cosas tienen también, además de estar de posición, quiere decir que ocupan un lugar, como pasa este papel ocupa un lugar en el espacio. Luego, además, esto tiene una forma y podría estar así. Una disposición, un cuerpo tiene además una disposición, además de estar en un lugar, ¿no?, tiene una disposición. Luego, esto no, bueno, o quizá un papel también, pero diríamos los seres, muchos seres, no digamos los seres vivos, pues además tienen muchas cosas que se les puede añadir, aunque es una cosa accidental. Pues pueden llevar un traje, pueden llevar una cosa encima, una persona puede llevar armas, esto se refiere también, es una de las accidentes, que a veces se le llama hábito en el sentido de lo que lleva puesto, pero el tema de hábito, ahí la palabra hábito confunde muchas veces. Estamos hablando de tipos de accidentes sin la pretensión de ahora simplemente un pequeño enunciado, porque esto no hace falta ni entenderlo todo ni saberlo todo, simplemente son las cualidades de las cosas que cambian. Hemos dicho, cambian de cantidad, cambian de muchas cualidades, cambian de lugar y de configuración. Cambian, pueden llevar puestas distintas cosas. Cambian de relaciones, pueden cambiar de relaciones. Y luego está el tiempo. El tiempo también es una cosa antes o después. Esto pasa antes, está antes o después. O le pasa esto antes o después. También eso es uno de los accidentes de Aristóteles.
¿eh? Entonces, al hablar de las cosas tenemos, las cosas son como son, la sustancia, y tienen distintas cosas que pueden cambiar. Si cambia esto, pues no se destruye el sujeto. Si cambia esto, claro, se destruye el sujeto. Deja de ser perro, ¿no? Bien, sustancia y accidentes. Ya tenemos como una primera distinción potente que se transmite, digamos, con un trasfondo aristotélico, lo transmite la escolástica. La segunda, importantísima, decimos, que es como vemos la estructura del mundo. Los sujetos tienen una identidad. Esto es un perro, esto es una mariposa. Y también los accidentes tienen una identidad. Pues esto es un color, bueno, un color ya sabemos lo que es. Las cosas tienen una naturaleza, ¿eh? Y el universo está lleno de cosas que tienen naturaleza. Que naturaleza significa manera de ser, forma de ser, también forma de comportarse, porque ordinariamente forma de ser significa forma de comportarse, no simplemente la figura. Es decir, cómo es la figura externa. Es decir, un perro no es solo que tenga unas dimensiones, sino sobre todo es cómo se comporta. Por eso sabemos que es un perro y no es un canguro, ¿no? Por cómo se comporta. Hoy tendríamos más medios, porque también es cómo es biológicamente, su ADN, etcétera, ¿no? Que también formaría parte de su forma, evidentemente, ¿no? O sea que las distintas especies, aunque tenga cierta problemática que son las especies, pero desde luego el mundo se nos presenta con identidades muy marcadas, ¿eh? En general. Aunque a veces no, pero muchas veces sí. Lo sorprendente es que muchas veces sí. Y lo sorprendente, decíamos en otra clase, que es que también esto ha aumentado, porque todas las partículas elementales, todos los tipos de átomos, toda la química, vamos a decir, son formas que se repiten, y que además tienen identidad y tienen un comportamiento, que interactúan de manera distinta. Interactúa de manera distinta el agua que el hidrógeno, aunque el agua tiene hidrógeno, pero interactúan de manera distinta, comportamiento distinto, ¿eh? El gas, el hidrógeno, pues es distinto que el agua, ¿no? ¿Eh? Y digamos, nuestra ciencia está hecha de estudiar comportamientos de esas formas, lo cual, por así decir, es un tema muy potente, ¿eh? Y aquí salen esta estructura de que las cosas tienen una naturaleza, ¿eh? Un modo de ser. ¿Y esto es verdad? Pues es verdad, en gran parte es verdad. Ya más adelante, en una clase posterior, le introduciremos algunos matices que permiten también resolver algunas cuestiones, ¿verdad? Pero cuando uno observa el mundo, el dato más importante es este. Luego hay cosas un poco intermedias, pero ya las vemos. Bueno, después está esta otra que está muy relacionada, como es lógico, todas las cosas que estamos diciendo están muy relacionadas, que es materia y forma, ¿eh? Que ya vimos que Aristóteles algo lo había tomado en Anaximandro cuando ve que, y también en estos temas, por ejemplo, de descomposición y composición, destrucción de un perro, por ejemplo, dice, el perro se destruye, pero ahí tú ves que hay una materia, ¿no? Entonces, de esa misma observación, por decir, oye, aquí parece haber una materia que toma distintas formas. Cosa que con un ejemplo simple nosotros lo podemos hacer. Si yo tengo una pasta para hacer dulces, ¿verdad? Pues con un molde voy haciendo dulces con el molde y con le voy dando, vamos a decir, las mismas estrellitas. Puedo hacer unas pastas que son unas estrellitas y con un molde se repite con distinta materia. Es un ejemplo no muy bueno, pero de alguna manera puede servir para comprender que la realidad también está hecha con una materia configurada con distintas formas, no solo la forma externa, ¿verdad? Porque un perro no es solo la forma externa, pero materia con una forma. Y dices, anda, el universo está hecho así, y dices así, pues sí. Y la forma es como la idea de la cosa, la naturaleza de la cosa, en las cosas materiales, ¿eh? Y al mismo tiempo, la materia, dices, es muy interesante la observación aristotélica, porque la materia es lo que hace que una forma se vuelva real, aquí, ¿verdad? Esto podía haber como una especie de forma ideal perro, que incluso es pensable más o menos, ¿verdad? Algunas características por lo menos. Dice, no, aquí ese perro existe siendo algo real. Y existe porque aquí hay una materia. Está esa forma como en la materia. Y el sujeto es a la vez materia y forma. Interesantísimo, ¿no? A mí me parece que esto es... Yo tengo una historia personal porque soy ingeniero, he estudiado química y al mismo tiempo estaba estudiando estas cosas y decía, hombre, aquí por una parte hay una cosa que parece que se combina y otras que no. Digo, me parece que las dos cosas iluminan. La ciencia moderna ilumina cosas y la manera de pensar antigua también te ilumina cosas. Que el universo está hecho de materia y forma me parece a mí inteligentísimo. Porque muchas veces hoy padecemos un materialismo, que es decir, solo materia, te olvidas de la forma. Es como si dijeras, un ejemplo que utilizo mucho y que habré sacado en otras clases,
Como si un ordenador dice, esto es un poco de plástico y de metal, pero hombre, por Dios, y te estás olvidando todo el programa, todo el diseño que tiene eso. Y no, pero materialmente en el fondo es solo pues plástico y metal. Y un perro, pues en el fondo es solo pues materia. Hombre, por Dios, un perro está lleno de información, tiene una cantidad de formalidad, de programas, mucho más que un ordenador. Además tiene una unidad que es mucho mayor que un ordenador, una programación. Si dices que es pura materia, estás olvidando de eso. Y al mismo tiempo es materia, es verdad. O sea que esa distinción materia y forma es súper inteligente. De Aristóteles súper válida o igual de válida. Materia y forma. Muy bien. Después hay otro tema de Aristóteles recibido que también tiene matices, que son cuando él piensa las 4 causas de las cosas, que es un tema también que lo tiene en la física, libro 2. Las 4 causas de las cosas. Claro, hay que darse cuenta que no lo dice exactamente en el mismo sentido que decimos ahora, pero la explicación es bastante simple. Digamos, él habla de 4 causas. La primera es que a nosotros, bueno, él no la pone en la primera, pero la puedes poner en la primera, es la que nos resulta más familiar y más obvia. Causa quiere decir que una cosa influye en otra. A él le llama causa eficiente, o sea, que eficazmente, yo por ejemplo aquí traslado un papel. Aquí, ¿por qué se traslada el papel? Porque yo lo he movido. Causa eficiente, o lo he roto. Causa eficiente de esto, yo. Un sujeto ha actuado sobre otro, ¿no? O una cosa sobre otra. O aquí, por ejemplo, cae una bola, o qué sé yo, se cae que una bombilla y aquí nos mancha todo. Bueno, pues la causa eficiente, ¿no? Evidente, esto es lo más normal que empleamos, de manera que no tiene ningún problema. Pero él dice, a ver, también la materia y la forma son causas de las cosas. Ojo, no causas eficientes, sino está hablando de otro tipo de causa. Dice, esto es materia y forma, claro. Entonces la materia es de alguna manera causa de esto, en cuanto existe ahora siendo así, pero la materia tal y como es ahora ahí, ¿no? Y la forma igual, o sea, es causa de la cosa, sí, no la causa generativa de la cosa, sino la causa de que la cosa esté siendo ahora. Es así como hay que entenderlo, ¿no? Y luego le añade una causa final. Él dirá siempre, de alguna manera, las cosas llevan dentro una finalidad, es decir, su comportamiento se orienta a una finalidad y existen por algo. Ciertamente, claro, en muchos ejemplos es así. Cuando yo hago algo, lo hago con una intención. Cuando un perro obra, muchas veces, obra con una intención, quiere cazar, quiere huir, obra con una intención. Bien, el mundo antiguo pensaba que todo el universo, en todo el universo las cosas tienen intención, incluso las cosas materiales, los cuerpos. Pues dicen, hombre, tienden a caer, explicaban un poco lo que explicamos por la gravedad en ese sentido. Esto ha cambiado, evidentemente, por eso a veces en el mundo, históricamente, en el mundo científico ha habido una especie de rechazo de la idea de finalidad. Es verdad que necesita unos retoques, es verdad. O sea, nosotros diríamos, hoy hay que entenderlo como con mucho más finura. Ahora no lo podemos, para no complicar también la clase, no lo podemos dar todos los matices que necesitaría el asunto. Basta decir, efectivamente nosotros hoy pensamos que los cuerpos no tienen esa finalidad intrínseca. Aunque, ya apunto, el universo en su conjunto, como resulta, ha salido de un proceso, pues parece tener una cierta finalidad, porque aquello ha sido un despliegue espectacular. Desde el punto de origen, ¿verdad?, desde el Big Bang hasta todo lo que ha aparecido. Dice, bueno, aquí ha pasado algo que parece que hay como una especie de proyecto en expansión. O sea, que eso no podemos dejar de notarlo. Y eso es un dato nuevo que viene de las ciencias. Dice, quizá, efectivamente, en cada átomo no hay una especie de finalidad de lo que tiene que hacer él. Ahora, parece que la naturaleza en su conjunto, bueno, que ha tenido algunas orientaciones metidas dentro, pero en fin, eso de momento lo dejamos para cuando pensemos el mundo en su conjunto. Ahora lo que hemos hecho ha sido sobre todo recoger aquellos esquemas que la tradición escolástica transmite al hablar de filosofía naturaleza. Sustancia y accidentes, que es útil, que cada cosa tiene una naturaleza, la idea de naturaleza, tiene una identidad, que es sus propiedades, su comportamiento, distintos según los tipos de cosas, y que al mismo tiempo sirve para hacer la ciencia. Ojo, la distinción materia y forma, utilísima para salir de un materialismo barato en el que estamos muy metidos, nuestra cultura,
y que, hombre, vale la pena abrirlo. Y después, este tema de las 4 causas, que lo que interesa es entenderlo bien, aunque tenga unos matices, que ya haremos. Con esto transmitimos un poco el esquema básico de lo que solía transmitir la filosofía de naturaleza escolástica y aprovechamos esos conceptos, como he dicho, que siguen siendo válidos en gran parte. Puedes encontrar todas las series ordenadas y mucho más material sobre teología y pensamiento cristiano, así como artículos, presentaciones PowerPoint, reseñas y libros, visitando la página web cuyo enlace está en la descripción de este video.